Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo, hermano, Esgin Calderón Valverde, desde Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a esta exégesis de la palabra del Señor, donde analizamos versículo por versículo, en este caso Mateo 24:8. Quédese con nosotros y aprendamos a elaborar una exégesis científica, real, objetiva, sistemática de la palabra del Señor. Antes de comenzar con el versículo 8 de Mateo 24, déjeme invitarlo a esta página que está en pantalla. Esta página de su servidor, una página gratuita, casa de oración danielflores.es.tl. En esta página he sintetizado o estoy sintetizando los trabajos que estoy elaborando a nivel de griego y a nivel de la palabra del Señor. Hay muchos proyectos en mente, poco tiempo. Pero lo importante es que quede la idea para que otros también puedan continuarlo y puedan hacer estudios parecidos, similares y por supuesto mejores que este, para enriquecer, fortalecer la iglesia del Señor. En la parte derecha aparecen las carpetas donde usted le da clic. Por ejemplo, estamos en exégesis, le doy clic y en clic aparece exégesis de Mateo, que es el único que tenemos en este momento. Le doy un clic y aparece exégesis de Mateo y aparece, lo ve, exégesis de Mateo, una primera edición, una segunda, y estamos con Mateo capítulo 24, hoy 24:8, está grabado hasta el 24:7, 24:8, que lo hemos titulado Inicio de la Gran Tribulación. Yo los insto para que me acompañen en esta página para poder de alguna manera ayudar a la iglesia del Señor. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el versículo 8, Mateo 24:8. Instarles a visitar los programas anteriores. Sabemos que estos programas se usan como consulta para un momento determinado. Sin embargo, prepárese para un ratito. No es tan grande como hemos dicho en programas anteriores. Hacer todo un análisis de un versículo llevaría libros enteros. Pero no, aquí la idea es hacerlo de una manera superficial. Hoy dedicaremos este ratito al versículo 8. El versículo 8, más todas estas, principio de dolores de parto. Así literalmente dice el versículo 8, panta de tafta argi odinon. Más todas estas, principio de dolores de parto. En la parte inferior aparece la Reina Valera del 95, la Biblia más utilizada por la Iglesia Cristiana Evangélica a nivel mundial. Y a la derecha la Biblia Jerusalén 1976, la versión a mi criterio más famosa dentro de la Iglesia Católica para estudios bíblicos, muy apegada al manuscrito del siglo IV. A veces tiene alguna que otra traducción que vamos a ir analizando, pero haga la comparación. Veremos los códices, el cuadro comparativo y el interlineal del versículo 8. Cuando hablamos de los códices, vamos a hablar del texto, el manuscrito más antiguo que tenemos de este versículo, o completo. Entonces tenemos dos códices, el códice sinaítico en la parte superior y el códice vaticano en la parte inferior. No hemos introducido papiros en este Nuevo Testamento todavía, pero lo vamos a incluir. Vamos a ir viendo de dónde toma Nestlé Aland panta. Panta de tafta argi odinon. ¿De dónde tomó panta? ¿De dónde tomó panta? Panta lo toma de aquí.
Panta, ¿lo ven? Está en manuscritos mayúsculos del siglo IV. Panta es tal vez lo más antiguo que tenemos en este momento y lo más fiel. Y no tenemos más. Si esto lo desaparecemos, habría que acudir a manuscritos menos antiguos. Y sería un problema bastante serio. Como por ejemplo los manuscritos que tenemos del siglo XV, XVI por ahí, de donde se tradujo la Reina Valera. Las Biblias de ese tiempo, en tiempo de Erasmo Rotterdam, eran Biblias que fueron traducidas de manuscritos menos antiguos, y por eso hay algunas diferencias entre la Reina Valera y versiones que están utilizando los manuscritos más antiguos. Panta lo toma Nestle Aland, bueno, de aquí, del Códice Sinaítico. Luego Panta, aquí está en el Códice Vaticano, Panta. Luego sigue D, ¿de dónde toma D? D está aquí, en el Códice Sinaítico. D está aquí, en el Códice Vaticano. Tafta, o Tauta, Tafta. Tafta está aquí, Tafta, eso no hay ningún problema. Arge, Arge, aquí está Arge o Argi. En el Códice Vaticano, ahí está Argi. No hay hasta el momento ninguna alteración. La última palabra que aparece es Odinum. Odinum, aquí está completita. Y aquí está Odinum. Y aquí aparece lo que siempre aparece. Es decir, Odinum aparentemente se escribía Ei aquí. Y el Códice Sinaítico siempre tratando de abreviar. Odeinum, aparentemente, ¿verdad? Sin embargo, Nestle Aland en sus estudios profundos, estudios muy bien elaborados, que quién puede criticar y alcanzar el conocimiento que Nestle y Aland alcanzaron, hicieron, dedicados, consagrados totalmente a esto. Él dice que el correcto es Odinum. Sin embargo, aquí generalmente el más correcto es el códice, de acuerdo a la observación que hemos hecho. El más correcto es el Códice Vaticano, porque el Sinaítico siempre abrevia. Desde el principio lo venimos viendo. Vea todos los programas que hemos grabado y en todos abrevia. Puede ser que Odeinum, es decir, que se lee I, Odinum, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, pero ellos tendrán sus razones. No tenemos nada que discutirle a Nestle Aland. Supuestamente, siguiendo la misma norma anterior, aquí sería Odeinum, que es Odinum. La EI es un diptongo que se lee I. Bueno, vamos a, después de ese enredito, vamos al automático y vamos de nuevo a Mateo 24:8 inicial para ir de ahí al cuadro comparativo. En el cuadro comparativo tenemos una estructura dividida en dos partes. La primera parte más todas estas y la otra parte principio de dolor de parto, con dos subpartes, que es principio y que es dolor de parto. Vamos a explicar entonces tres elementos de este versículo. El primer elemento, más todas estas. ¿A qué se refiere el escritor sagrado con todas estas? Bueno, se refiere al versículo anterior. Más todas estas es una continuación del versículo anterior. Más todas estas está hablando de lo que acaba de describir. Hablaba de la guerra mundial cuando decía nación sobre nación, reino sobre reino, hambrunas y sismos en diversos lugares. Todas estas, dice
el escritor sagrado, más todas estas van a dar pie al versículo que sigue. Entonces, ¿a qué se refiere? Guerras mundiales, hambrunas, sismos. Dice todas estas, ya sabemos que son todas estas, dice principio, dolores de parto. Bueno, ¿a qué se refiere con principio? ¿Verdad? Porque es importante. Principio, el famoso arjé, ¿verdad? El famoso arjé, principio. ¿A qué se refiere con principio? Principio es el inicio de algo, ¿no? Se usa en la Biblia cuando dice en el principio era la palabra. Lo usa Juan en el versículo 1:1. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando habla de ese principio está hablando de Génesis, del inicio de todo el mundo. Esa palabra se usa para eso. La usa también el mismo Génesis, la Septuaginta, cuando habla de en el principio, en arjé, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra. Arjé, la Septuaginta utiliza este sustantivo arjé, principio. Aquí pues no se refiere al principio del mundo, no, se refiere al principio o al inicio de un acontecimiento final. Es decir, ¿cuándo va a iniciar? El fin del mundo no inicia cuando Jesús se va para el cielo. No, hay un momento donde inicia. Hay un momento donde principia. Hay un arjé. Cada acontecimiento tiene un arjé, un principio. El arjé del fin del mundo comienza con la Segunda Guerra Mundial. El arjé inicia con las hambrunas y sismos. Por eso se refería, más todas estas son principio. ¿Qué es el principio? El principio del fin del mundo es la Segunda Guerra Mundial, que creemos nosotros que es la Segunda Guerra Mundial, dada la relevancia que tuvo con el pueblo de Dios, sobre todo con el genocidio nazi al matar a millones de judíos, la instauración del pueblo de Israel y el uso de el arma más fuerte hasta el momento utilizada, que es la bomba atómica. Tomando en cuenta esos tres elementos y viendo el gran elemento de que Israel vuelve a ser nación después de no sé cuántos siglos, porque recuerde que Israel dejó de ser nación cuando vino la deportación a Babilonia, que fueron unos 500 años antes de Cristo, en tiempos del profeta Jeremías. Cuando Jesús nace unos 500 años después de Jeremías, ya Israel no era nación. Israel era parte del Imperio Romano. Israel no era libre. Entonces, ni siquiera en el tiempo de Jesús, de ahí en adelante, Israel nunca ha sido nación. Más bien fueron deportados de Israel hacia todas las naciones, y Israel nunca volvió a ser nación hasta 1949, 50 por ahí, en que ya se le declara Estado posterior a todos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, más bien cuidado si todo lo que hizo Adolfo Hitler sirvió, de hecho sirvió, todo el genocidio sirvió para que Inglaterra le cediera ese terreno a Israel y Israel comenzara a ser un estado y posteriormente una nación. Entonces aquí dice principio, es el principio del fin del mundo. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de las hambrunas, los sismos, que en este momento, por ejemplo, hambrunas, pese a que estamos en un tiempo de derechos humanos, que todos sabemos que es mentira, pero se habla de derechos humanos, se habla de un montón de cosas, y sin embargo es lo que menos hay. Hay hambrunas, hay gente que se está muriendo de hambre, sismos, hay un enjambre de terremotos, temblores a nivel mundial, que no hay, por ejemplo, un estudio serio de terremotos de hace muchos siglos, sino todo viene del año 1900 para acá. De ahí para acá, pues se comienza a estudiar el comportamiento de los temblores y terremotos, pero sí sabemos que hay una gran cantidad de
de sismos, ¿verdad? De movimiento por terremotos, por volcanes, etcétera. Bueno, este es el principio. Lo importante es que nos quede la idea de que el principio es el principio ya del fin del mundo. En el tiempo de Jesús no estaba el principio del fin del mundo todavía. Jesús dijo, vienen guerras, habrá un montón de cosas, eso no es el principio. El principio del fin del mundo comienza, ¿cuándo comienza el fin del mundo? Va a comenzar con una guerra mundial, va a comenzar con hambrunas y va a comenzar con muchos sismos en muchos lugares. No dice que en todo el planeta, no, en muchos lugares. Así lo dice el escritor sagrado. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con dolores de parto? Viene el Odinon, ¿verdad? ¿A qué se refiere con dolores de parto? Bueno, obviamente se refiere a los versículos que siguen. Así como todo esto se refiere a los versículos anteriores, esto de dolores de parto se refiere a los versículos que siguen. Todo lo que es posterior a el versículo 8. Entonces se refiere a los versículos que siguen. ¿Cuáles son esos versículos? Más o menos del 9 al 28. Pero podríamos incluir hasta la venida de Jesús. Viendo todo un parto, ¿verdad? Podríamos incluir ahí. Dice, por lo menos a estos versículos que hablan de una gran persecución. Ahí habla de una gran tribulación que pasará a la iglesia de manos del anticristo durante un corto tiempo. Eso lo vamos a ver, porque vamos a ingresar a Mateo 24, donde se habla de una gran tribulación. Jesús es el que nos dice, habrá una gran tribulación, un gran sufrimiento de la iglesia. Recordemos que también hay un versículo, ahorita lo voy a explicar, que utiliza este término para el anticristo. También a él se le va a aplicar un dolor de parto, digamos. Pero aquí se refiere a los dolores de parto de los versículos que siguen, del 9 al 28, el que va a sufrir una gran tribulación en la iglesia. Es la iglesia cristiana. Así lo dice y lo vamos a leer. Entonces, podríamos decir que estos dolores de parto son los sufrimientos que va a tener la iglesia de parte del anticristo. Viene un personaje llamado anticristo que vendrá cuando viene después de ese principio, después de la Segunda Guerra Mundial, después de las hambrunas, después de los sismos, o en medio de eso, ¿verdad? Pero ahí viene el anticristo. ¿Para qué? Para ocasionar los dolores de parto de la iglesia, los sufrimientos. Y es muy atinado, como lo puse yo aquí, los dolores de parto, compararlo con los dolores que va a tener la iglesia en la gran tribulación. Porque los dolores de parto tiene dos partes. Una parte donde la mujer sufre mucho sus dolores porque está embarazada, porque ya está a punto de dar a luz al niño, está dilatando. Pero cuando termina ese momento nace el niño y entonces viene la alegría de la madre. Es decir, todo un sufrimiento para tener una gran alegría. Igualmente la iglesia va a tener eso mismo, es un parto. Muchos dolores, muchos sufrimientos, mucha persecución de la parte del anticristo, pero eso para que al final venga algo hermoso, que es la venida de Jesús. Así lo va a describir Mateo 24, lo vamos a ver en los versículos que siguen, del 9 al 28, y posteriormente a eso. Ahorita, se habla del corto tiempo, según Apocalipsis, porque hay que irlo viendo en los diferentes textos. Según Apocalipsis son 3 años y medio, la comparación es muy atinada. Ahí viene lo que yo acabo de explicar. Bien, vámonos a el otro versículo. En el cuadro comparativo es interesante, porque resulta que Mateo y Marcos contemplan este versículo, pero no Lucas. Lucas lo perdió, eso se perdió. Entonces es interesante, ¿verdad? Mateo y Marcos. Sí, en el caso de Marcos, como viene parte del versículo anterior de Mateo, pues lo he subrayado con azul para que vean dónde está. En el caso de Mateo, nada más el versículo Panta de Tafta Argi Odinum. En el caso de Marcos dice Argi Odinum Tafta. Vean el orden, es muy diferente, ¿verdad? Tafta está en el caso de Mateo, está al inicio, ¿verdad? Lo ve aquí, Tauta, y luego Argi, viene aquí Argi, y viene Odinum. Argi Odinum, nada más que ese Tafta está antes
en el caso de Mateo. Más todas estas, principio de dolores de parto. Principio de dolores de parto estas. Estas está al inicio y se omite más todas en el caso de Marcos. Y en el caso de Lucas desaparece totalmente. Lucas no va a decir que esto es principio de dolores de parto. Entonces, obviamente la estructura es obvia, que se saca, que venía de un escrito muy parecido. Si usted va viendo, no hace falta mucho proceso lógico para ver que hay una estructura muy parecida. Es decir, el relato es el mismo, nada más que desordenado. Parece que atravesó el fenómeno del teléfono chocho, ¿verdad? Que uno cuenta una cosa y la otra, al final terminan cosas un poquito diferentes, pero no se pierde la esencia, ¿verdad? Hasta el momento no se pierde la esencia. Aquí solo es un desorden de palabras. En el caso de Lucas, pues se perdió el versículo. Lo que se hace con estos versículos es enriquecer las ideas. Enriquecer las ideas. Estos versículos se enriquecen lo que dice Lucas. Lo van a enriquecer. Bien, vámonos con otro versículo. Los textos paralelos, ¿verdad? Textos paralelos. Bueno, hay un texto paralelo muy interesante que es el de Juan 16, 21, 22. Yo quiero leerlo. Dice Jesús, vamos a leer aquí abajo en la traducción: la mujer, cuando naciere, sufrimiento tiene. Cuando naciere el niño, ¿verdad? No lo dice, pero ellos lo sobreentienden así. La mujer, cuando naciere el niño, tiene un gran sufrimiento. Cuando la mujer está embarazada, tiene un gran sufrimiento. Estamos hablando del parto, nada más que no utiliza odinon, sino que aquí utiliza la idea. Dice, tiene un gran sufrimiento porque vino la hora de ella. Es decir, vino la hora de parir, de tener el niño. Dice, mas cuando engendrare a la criatura, ya no se acuerda de la tribulación. Cuando la madre tiene a su hijo, ya no se acuerda de la tribulación, del sufrimiento que tuvo. Dice, por medio del gozo que ha engendrado hombre hacia el cosmos. Por medio del gozo de haber tenido un niño que nació para este mundo, ¿verdad? Vino un niño nuevo. En versículo 22, por eso también vosotros, y aquí viene una comparación, ahora sufrimiento tenéis. Es decir, hay una comparación de la mujer embarazada, los dolores, con un sufrimiento que tiene la iglesia, que es el sufrimiento de ser perseguido. Dice, ahora sufrimiento tenéis. En este caso, el sufrimiento no era tanto por la persecución, sino porque Jesús se iba. Pero era un sufrimiento. Dice, mas nuevamente veré a vosotros, también se gozará vuestro corazón, y el gozo de vosotros nadie os quitará. Es una comparación de la mujer embarazada y la alegría posterior. Vamos a otro texto paralelo, que es este texto, ¿verdad? Este texto paralelo es el texto que aparece en Hechos 2:24, donde se utiliza también odinos. Dice, a quien Dios puso en pie, se refiere al Padre eterno que resucita a Jesucristo, su Hijo amado, ¿verdad? No como dicen algunas sectas, que Dios y Jesús es el mismo, porque no entienden aquello de que Jesús es Dios, igual que el Padre es Dios, igual que el Espíritu Santo es Dios, como dice la Sagrada Escritura, y como vamos a ir viendo en versículos. Pero aquí vemos algo muy claro: Dios puso en pie, es decir, el Padre resucita a Cristo. Dios puso en pie, desatando los dolores de parto de la muerte. Jesús, cuando estaba muerto, era como los dolores de parto de una mujer. ¿Entiende? Dice, es una comparación entre la muerte de Jesús y los dolores de parto de una mujer. Ahí donde viene Odinum, ¿verdad? Aplicado a ese momento en que Jesús estuvo muerto. No era posible ser apresado él por ella, por la muerte. Tenemos un texto entonces muy clarito sobre Odinum, los dolores de parto. Algo muy importante, tal vez hay otro versículo donde aplica Odinum, a el sufrimiento del anticristo. No lo omitimos en este momento. Bueno, ya vimos el cuadro comparativo. ¿Qué les parece si vamos al interlineal
y vamos a analizar el análisis de versículo por versículo. Bueno, viene de, porque esto se lee antes, ¿verdad? De, entonces de, en este caso, es una conjunción coordinada continuativa porque continúa el versículo anterior, que traducimos como más. Por eso aquí está más, y ahora sí leemos panta. Panta viene de paz, ¿verdad? Paz, que significa todo o toda. Es un adjetivo. Y este panta es un adjetivo, lo ve aquí, neutro, plural, nominativo. Neutro, plural. Está aquí, ¿verdad? Más todas, por eso se traduce todas, todas, todas porque son señales, todas. Pasamos al versículo que sigue. Tafta. Tafta viene de utos, ¿verdad? Como dice aquí, tafta. Es un pronombre demostrativo, neutro, plural, nominativo. Neutro, plural. Seguimos en nominativo. Todas estas, todo esto tiene que concordar. Tafta. Todas estas. Ya dijimos que viene de utos y se traduce este o esta, ¿verdad? Todas estas, por eso aquí traducimos estas, más todas estas. Pasamos, ponemos la pluma y viene arjí, arjí o arjé. Arjí es un sustantivo, en este caso femenino singular nominativo, femenino singular nominativo, estamos hablando de este. Viene sin el artículo, nada más se lee más todas estas, principio, ¿verdad? Porque esto es arjé o arjí, es principio, ¿verdad? Es principio, viene de arjí, principio, principio y es principio, arjé. Pasamos a la última palabrita que aparece en este versículo, que hoy era cortito, ¿verdad? Que es odinum, odinum, aquí está odinum, y odinum en este caso es un sustantivo femenino plural genitivo, femenino plural genitivo, que sería este, es femenino, es plural y es genitivo, de odinum, ¿verdad? De dolores, no viene sin artículo, entonces de dolores de parto. Que odín viene de odín, que es dolor de parto. De, como es plural genitivo, de dolores de parto. Viene de odín, dolor de parto. Y por eso tenemos más todas estas, principio de dolores de parto. Bien, hermanos, esperamos que este versículo haya quedado bien explicado, que no hayan quedado dudas. Nos vemos en el versículo 9. Que el Señor me los bendiga ricamente y sigue acompañándome en estos estudios de exégesis de la palabra del Señor. Nos vemos en el próximo programa.